Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender qué son las pericicloides y las peritrocoides. Antes de comenzar, quiero recordaros que en los vídeos anteriores ya vimos lo que eran las cicloides, las epicicloides y las hipocicloides, además de sus equivalentes trocoides, epitrocoides e hipotrocoides. Con este vídeo vamos a acabar con las curvas cíclicas. Al menos vamos a acabar con las explicaciones de nuevos tipos de curvas cíclicas. Dado que las pericicloides son muy similares a las epicicloides y las hipocicloides, mi recomendación es que antes de ver este vídeo os paséis por los anteriores, y así os va a resultar mucho más fácil entender todos los conceptos. Dicho esto, vamos a comenzar. La pericicloide, que es esta curva que he representado aquí en verde, es la curva generada por un punto de una circunferencia que rueda sobre otra, de manera que a la circunferencia fija le vamos a llamar directriz, y es la base del movimiento relativo. A la otra circunferencia, la que va a rodar sobre la directriz, va a ser la generatriz o ruleta del movimiento relativo. En realidad, la definición que he dado hasta ahora es válida tanto para las hipocicloides como las epicicloides y por supuesto las pericicloides. Por tanto, todavía tenemos que detallar algo más para determinar qué es una pericicloide. En este caso, tenemos que hacer que la generatriz ruede por el interior de la directriz, pero siendo el radio de la generatriz mayor que el de la directriz. Esto puede parecer contradictorio, ahora lo vamos a entender mejor, pero como veis la generatriz tiene un diámetro mayor que la directriz. Y también podemos ver que está rodando por dentro. Si estuviese rodando por fuera, la generatriz estaría, por ejemplo, aquí. Y rodaría por el exterior. En este caso, el centro está dentro de la directriz. Aunque en realidad este centro podría estar también fuera. Lo que se va a cumplir en la pericicloide y que no se cumplía en la epicicloide, por ejemplo, es que si este es el punto de tangencia de las dos circunferencias, los centros de ambas están al mismo lado de ese punto, como vemos aquí. Y si habéis visto los vídeos anteriores, ahora os estaréis preguntando por qué estoy hablando de una nueva curva si en realidad lo que he dicho hasta ahora es la definición de hipocicloide. Bueno, lo vamos a ver con más detalle en el próximo vídeo, pero la principal diferencia entre una hipocicloide y una pericicloide es que en la hipocicloide el diámetro de la generatriz es menor que el de la directriz. Y en este caso su diámetro es mayor. ¿Qué sucede? Que para la pericicloide, si llamamos A al centro de la directriz y C al centro de la generatriz, vamos a tener que el centro A está en algún sitio intermedio entre el punto de tangencia de las dos circunferencias y el centro C. En el caso de la hipocicloide, en cambio, el centro C estará entre el centro A y el punto de tangencia. Esa es la única diferencia que tenemos. Dicho esto, igual que en los casos anteriores, debe haber un punto fijo de la curva para definir cuál de las infinitas posibles vamos a dibujar. Esto no cambia ninguno de los resultados, únicamente en qué posición angular tenemos la curva. Ahora voy a ejecutar una animación en la que vamos a ver cómo rueda la generatriz alrededor de la directriz y siguiendo este punto E, que está sobre la generatriz, vamos a ver que se genera esta curva de aquí. Aquí lo tenemos en movimiento. Como veis, estamos siguiendo un punto de la generatriz, de la circunferencia que está rodando sobre la directriz, y va generando esta curva que habíamos dibujado al principio, mientras el centro de la generatriz gira sobre esta otra circunferencia. Tras esta pequeña explicación, ahora podemos pasar a entender cuál es la ecuación que define esta curva. En realidad vamos a trabajar, igual que en los casos anteriores, con dos ecuaciones, las ecuaciones paramétricas. Estas son las ecuaciones paramétricas de una pericicloide. Como vemos, dependen de los radios R mayúscula, que es el de la directriz, R minúscula, el de la generatriz, y un ángulo alfa, que es la posición angular respecto a uno de los ejes. Igual que en los casos anteriores, este caso que he representado en realidad está girado 90 grados respecto a estas ecuaciones, pero eso es equivalente a girar el papel, así que en este caso no nos va a importar. Y nuevamente, si habéis visto el vídeo anterior en el que explicamos las hipocicloides, os estaréis preguntando por qué he puesto la misma ecuación que vimos en el vídeo anterior. Nuevamente, como lo único que cambia es la relación entre un radio y otro, las ecuaciones van a ser las mismas. Y como digo, vamos a profundizar más en esto en el próximo vídeo, así que de momento no nos vamos a preocupar por ello. ¿Qué sí es interesante? Bueno, en el caso de las epicicloides y las hipocicloides, ya vimos que en función de la relación entre R mayúscula y R minúscula, teníamos un número diferente de lóbulos. En este caso tenemos 3 para la pericicloide. Vamos a ver que en realidad la forma de trabajar con la pericicloide es muy similar a las otras curvas, pero para calcular el número de lóbulos, en lugar de tener únicamente en cuenta el cociente R mayúscula entre R minúscula, en este caso el número de lóbulos lo podemos calcular con esta ecuación, en la que n es el número de lóbulos y R mayúscula es el radio de la directriz, mientras que R minúscula es el de la generatriz.
Vamos a comprobarlo. En este caso tenemos, como vemos aquí, una directriz con radio 6 unidades y una generatriz con radio 8 unidades. Si hacemos 6 entre 8 menos 6, tenemos que n es 3. Y estamos viendo que efectivamente hemos dibujado 3 lóbulos. Ahora vamos a ir cambiando el número de lóbulos, pero para hacerlo todo más claro voy a quitar primero los puntos que se han generado durante la animación y dejaré únicamente la curva original. Para comprobar que esta ecuación realmente se cumple, vamos a intentar ahora dibujar una pericicloide que tenga 4 lóbulos. Podríamos escoger cualesquiera R mayúscula y R minúscula que cumplan que n sea 4. En este caso vamos a coger, por ejemplo, que R minúscula sea 10 y R mayúscula sea 8. De esta forma tendríamos 8 entre 10 menos 8, que es 4. Aquí tenemos la curva con 4 lóbulos utilizando radios R mayúscula igual a 8 y R minúscula igual a 10. Si ahora ejecutamos la animación, vemos que realmente estamos siguiendo la curva que hemos dibujado, tal y como esperaríamos, generando 4 lóbulos. Ahora vamos a volver a cambiar los radios para conseguir 2 lóbulos. Necesitamos que R mayúscula sea el doble de R minúscula menos R. Por ejemplo, podemos hacer que R mayúscula sea 4, R minúscula 6 y por tanto tendríamos 4 entre 6 menos 4, que es 2. Aquí la tendríamos. Con radios R mayúscula igual a 4 y R minúscula igual a 6, tenemos esta curva. Igual que antes, ejecutamos la animación y vemos que realmente se genera esta curva al hacer rodar la generatriz alrededor de la directriz. Aclarado esto, voy a volver al caso de 3 lóbulos y seguimos con el vídeo. Aquí lo tenemos de nuevo. Igual que sucedía con la epicicloide y la hipocicloide, podemos seguir en lugar de un punto sobre la generatriz, un punto que esté fuera de la generatriz o que esté dentro de esta. En esos casos tendríamos las pericicloides alargadas y las pericicloides acortadas. Vamos a empezar, por ejemplo, con la acortada. Para ello tenemos que coger un punto que esté entre la propia generatriz y su centro, es decir, entre el punto C y el punto E, y que se mueva solidario a la generatriz. Por ejemplo, podemos coger este punto D. En este caso está a una distancia de 3 unidades respecto al centro C. De manera similar, si cogemos un punto que esté fuera de la generatriz, tendríamos una pericicloide alargada. Para ello podemos coger, por ejemplo, este punto F. En este caso está a 10 unidades del centro C. Ahora vamos a ver que si ejecutamos la animación, haciendo rodar la generatriz alrededor de la directriz, se generan estas 3 curvas siguiendo cada uno de los puntos. Aquí lo tenemos. Si seguimos el punto rojo, el punto D, generamos la pericicloide acortada, mientras que si seguimos el punto azul, el punto F, tenemos la pericicloide alargada, y con el verde la pericicloide que teníamos al principio. Llegados a este punto, solo nos queda una cosa muy importante, y es ver cuáles son las ecuaciones de la pericicloide acortada y la alargada. Igual que sucedía con las epicicloides y las hipocicloides, a estas curvas se les llama peritrocoides. Peritrocoides son el conjunto de todas las curvas que estamos dibujando, es decir, pericicloides acortadas, pericicloides y pericicloides alargadas. Y para estas curvas, estas son las ecuaciones paramétricas. Como veis, son muy similares a las anteriores y también coinciden con las de las hipotrocoides, igual que sucedía con las hipocicloides. Al igual que en ese vídeo, tenemos unas ecuaciones que son prácticamente iguales a las de las pericicloides, pero en este caso tenemos que aquí aparece una variable L. L es la distancia desde el centro C hasta cada uno de estos puntos. De esta forma, para la pericicloide acortada que hemos dibujado, L sería 3 unidades, esta distancia de aquí. Para la pericicloide alargada, la distancia sería toda esta, en este caso 10 unidades. Mientras que para la pericicloide, L vale 8 unidades, que es precisamente el radio R minúscula de la generatriz. Y por eso, cuando tenemos la pericicloide, en lugar de esta ecuación tenemos esta otra, en la que nos aparece aquí R minúscula. Y con esto hemos visto todo lo que teníamos que entender en este vídeo. Así que en el próximo vídeo, si es que este tiene suficiente apoyo, veremos qué relaciones hay entre las epicicloides, hipocicloides y pericicloides. Y por supuesto entre las epitrocoides, hipotrocoides y peritrocoides. Porque vamos a ver que de todo lo que hemos visto hay muchas cosas que podremos simplificar, y algunas de las cosas que voy a explicar seguro que os sorprenden. Dicho esto, como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo y os ha resultado útil, os agradecería que os suscribieseis al canal y que compartieseis este vídeo.